9:15. ¿Quién iba a pensar, Ricardo, que el gran Lucho Herrera, la gloria del ciclismo colombiano, tal vez el más grande o por lo menos el que nos metió en la élite mundial del ciclismo, impensable que de la noche a la mañana se derrumbó la imagen de Lucho Herrera? Lo de ayer con la estatua vandalizada, sí, eso. Lucho confrontando una cantidad de personas que lo acusan de ser un paramilitar. Le terciaron un fusil a la estatua de Lucho Herrera. Le pusieron que era un paraco. Y llegó Lucho a Fusagasugá, en donde está la legendaria estatua de Lucho Herrera. Esta debe ser de los años 80, ¿verdad? Claro, al final de los 80, porque recordemos, fue campeón de la Vuelta a España en el 87, fue el primer latinoamericano en ganar una de las tres grandes, me refiero a la Vuelta, al Tour o al Giro, y en este caso Lucho fue el héroe, yo no diría solamente de Colombia, de una región, de una zona que para el planeta no existía en el mundo ciclístico. Estoy hablando del corredor, del ciclista, del héroe que sobre una bicicleta enmarcó el nombre de Colombia como el más grande escalador de la época, ganándole a los que nunca perdían. Las batallas de Lucho Herrera contra Bernardino, Loro con Fiñón. Sí. Loro Fiñón era el mono. Sí, exactamente. Y Bernardino era el campeón de 5. El irascible Loro Fiñón, que era... ¿Cómo olvidar, Néstor, esa narración de Rubén Darío Arcila cuando llegan al Paseo de la Castellana? Llegó Colombia cuando gana la Vuelta a España. Bueno, pues se eriza la piel. Pasó lo impensable. O cómo olvidar, ¿se acuerdan, Néstor, cuando Lucho Herrera, sangrando, va al Premio Montaña y viene atrás uno? Eso fue en el Tour de Francia, ¿no? En el Tour de Francia. Se cayó y alcanzó a Bernardino, claro, creo recordar. Sí, tal cual. Pero esa imagen, ganó la etapa lo que le quiero decir, padre, esa imagen de héroe, rápidamente, porque estamos en Colombia, por cuenta de una acusación, que la verdad tampoco es nueva, son testimonios de paramilitares, ahora es el villano Lucho Herrera. Y ayer, cuando estaban vandalizando su estatua, la de Fusagasugá, llegó Lucho Herrera para enfrentarlos. Y eso termina mal, por supuesto, porque él dijo, vengo a dar la cara porque no voy a dejar que irrespeten mi memoria. Y entonces usted no sabe si lo que dicen la verdad los paramilitares, Ricardo, es cierto. Claro. Lo que dicen los paramilitares es que Lucho Herrera los contrató para matar a unos vecinos. Sí, que ordenó, habría dado el dinero supuestamente para asesinar a 4 personas que él les dijo a los paramilitares que supuestamente eran milicianos. Luego se dan cuenta de que no lo son. Pero, Néstor, esos testimonios de 3 ex paramilitares deben ser contrastados por la Fiscalía. De momento, la Fiscalía es la que debe determinar si tienen o no razón y si Lucho Herrera es o no un delincuente. De momento no hay un veredicto de la justicia, no hay ni siquiera, no ha sido escuchado en ese juicio Lucho Herrera. Sobre el tema de Lucho Herrera vamos a hablar con el protagonista. Antes, la historia de verdad parece increíble. Ocurre en Colombia la caída de un ídolo. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Desde las 11 de la mañana del día de ayer se llevó a cabo un plantón en la estatua de Lucho Herrera, ubicada en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en apoyo a las víctimas de un caso relacionado con el conflicto armado. La protesta se realizó tras la decisión de un juez que condenó a más de 20 años de prisión al ex paramilitar alias Ojitos por la desaparición y homicidio de 4 campesinos en el año 2002. En el mismo fallo, el juzgado compulsó copias a la Fiscalía para que investigue al ex ciclista, campeón de la Vuelta a España en 1987, por su presunta vinculación en el caso. A través de videos difundidos en redes sociales se pudo observar que la estatua de Herrera fue vandalizada, fue pintada de rojo y se le colgó un objeto con apariencia de fusil. Durante la jornada se presentó una confrontación entre algunos manifestantes y el propio Lucho Herrera, quien se hizo presente en el lugar de los hechos. El ex ciclista manifestó desde ese punto que va a acudir a las autoridades judiciales las veces que sea necesario. ¿Quién puede decir si es culpable o no es culpable? Mira, aquí para abajo, vaya hasta Venecia, Cabrera, vaya a ver las víctimas que han matado. En todo el país hay víctimas y en Cundinamarca particularmente hay víctimas y no se ha dicho nada. Dar el nombre de una persona y pueden dañarle el... Si se pone a leer bien, ahí está diciendo que conocen a las víctimas y nosotros somos víctimas del conflicto armado, estamos diciendo que sean sus víctimas, eso lo tendrá que decir el Estado. Pero hacer esto, poner una pistola llena de sangre... Hace ver eso, que en este país hay una guerra, y hay un conflicto pues sí, y hay que hablar. No y lo que está haciendo el señor es lo que hay que hacer, hay que venir a hablar. No, es nosotros no estamos diciendo...
tendrá que hacerse en los estrados, pero las víctimas también tenemos derecho a hablar. Ya nos vamos a ver. Nosotros también tenemos derecho a hablar. Según testimonios de 3 exparamilitares, habría existido interés por parte del exdeportista en que se tomaran acciones contra los 4 campesinos. Los testigos afirman que Herrera entregó a uno de ellos 2 sobres de Manila, uno con fotografías de las víctimas y otro con 40 millones de pesos para la compra de armas. Inicialmente, los exparamilitares aseguraron que las acciones se ejecutaron debido a la presunta vinculación de los campesinos con milicias de las FARC. Sin embargo, posteriormente afirmaron haber sido engañados y señalan que en realidad existiría un interés de Lucho Herrera en apropiarse de los predios colindantes con su propiedad en Fusagasugá. Gracias, Juan Esteban. Son las 9:20 a.m. Felipe, si es cierto lo que dicen los paramilitares, por supuesto, sería la absurda caída de un ídolo en el deporte colombiano como lo fue Lucho Herrera. Yo creo que con Pambelé, Ricardo, tal vez uno de los primeros ídolos grandes que tuvimos, claro, el boxeador, nuestro de gran fama campeón. mundial. Sí, ¿cierto? de acuerdo. Si no es cierto, y por supuesto que es posible que no lo sea, se está cometiendo una de las grandes injusticias alrededor de Lucho Herrera. Como en este país de juicios rápidos, Felipe, una acusación se convierte en juicio. Ojalá que no. Entonces, el ministro de Educación da por hecho que Lucho Herrera es culpable y escribe desde sus redes sociales como si hubiera sido encontrado culpable. El ministro Rojas Medellín dice: algo está mal en la formación de algunos deportistas que, viniendo del pueblo, siendo pueblo, al alcanzar la gloria y acariciar la fama, olvidan su origen. Su origen no es simplemente reivindicar su pueblo. Confrontó ayer a Lucho Herrera Jason Cajamarca, que es el hombre de esta imagen, al lado izquierdo, con la cachucha, que además se le ven los años que han pasado. Lucho Herrera es un hombre hoy de 60 y pico, ¿no? 63 años. 63. Y el señor que está al frente, también de cachucha, el de barba, que fue el que estuvo al frente de la manifestación contra Lucho Herrera, es Jason Cajamarca, contra lo que representa Lucho Herrera en esa estatua. Señor Cajamarca, buenos días. Buenos días para la mesa de trabajo y buenos días para quienes nos escuchan. ¿Usted fue quien vandalizó la estatua de Lucho Herrera? Bueno, pues el término vandalizar tiene que ver con la interpretación que ustedes le quieren dar. Para nosotros es un acto de performance que nos permite poner en evidencia que Cundinamarca, que todo el Estado colombiano necesita espacios de discusión frente a lo que ha sucedido en la historia del conflicto armado. Sí. Nosotros estábamos hablando en ese espacio y se nos dio el espacio para poder poner en la agenda el tema de lo que estaba sucediendo. ¿Usted da por hecho, con base en unos testimonios, que Lucho Herrera es culpable? No, no puedo decirlo y me voy a sumar a lo que ustedes dijeron hace unos minutos. Espero que no sea así, pero es un espacio también, en el espacio público, donde podemos discutir. ¿Por qué le fueron a colgar y a dañar la estatua de Lucho Herrera, que de momento, hasta que la justicia no diga lo contrario, de momento es un héroe, es un ídolo del deporte, de la historia del deporte en Colombia? Es muy sencillo, porque para nosotros la voz de las víctimas y visibilizar la realidad de las víctimas está por encima de una estatua. Ahora, permítame darle la tranquilidad. La estatua a las 3 de la tarde estaba totalmente limpia porque bomberos hizo un trabajo de limpieza. Lo que no se puede recuperar es la vida de las víctimas. Repito, la justicia será quien tenga que hablar en el caso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Pero nosotros sí tenemos la obligación, como colombianos, como defensores de derechos humanos, de discutir lo que está pasando con las víctimas y lo que ha pasado con bloques paramilitares como el bloque capital en Cundinamarca. Y hay que saberlo, una precisión. Este homicidio no fue cometido por el bloque capital, sino por las autodefensas campesinas del Casanare, cuyo cabecilla era Martín Llanos, según la sentencia. Pero quiero preguntarle sobre un punto, señor Cajamarca, porque usted dice que espera que Lucho Herrera sea inocente y no sea cierto lo que dicen los paramilitares, pero estoy viendo su cuenta en redes sociales y usted en la convocatoria dice lo contrario. Yo le creo a las víctimas, convocamos un plantón en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo, y pone un afiche de Lucho Herrera vestido como preso y le pone AUC Bloque Capital. ¿Esa no es una difamación contra Lucho Herrera, a pesar de que usted dice que confía en que sea inocente y que la justicia, como es cierto, no lo ha condenado? Esa es una expresión artística de distintos colectivos. No me eche el cuento. Yo le puedo echar el cuento porque para eso me invitaron. Si me permite hablar, porque para eso estoy acá, pues le puedo decir. Esto es dañar la memoria de alguien que tiene de artístico. En ese momento, lo que se presentó fue un performance de discusión. ¿Usted es artista? Discúlpeme. Yo hago parte de un colectivo donde hay artistas.
Por eso, un colectivo. Hay usted distintas personas que desarrollan una actividad. Usted no es pero artista. No puedo hablar entonces de arte, señor Morales. O sea, no puedo hablar de arte porque no soy artista. Creo que ese argumento es un poco corto. Quiero decirle una cosa. Lo que nosotros estamos haciendo es darle voz a las víctimas. Es posible que yo le parezca a usted corto, pero esto no es un asunto de si usted es muy largo y yo soy muy corto. O si yo soy artista o no soy artista. ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué no esperan a que haya una decisión judicial? Que le doy voz a las víctimas del conflicto armado. Ese es mi trabajo. ¿Y por qué no protesta? ¿Y por qué no protesta contra el presidente de la República que graduó como gestor de paz al gran victimario de la guerra en Colombia, al señor Salvatore Mancuso? ¿Sabe por qué no protesta usted contra eso? Porque usted es petrista. Que tengo que hacer. ¿Y qué pasa si soy petrista? Es que por eso es una democracia. Por eso, entonces, quiero decir, su criterio selectivo, ¿por qué la emprenden ahora? Quiero saber. No se preocupe, yo ¿por qué la emprenden contra, señor Cajamarca? ¿Por qué la emprenden contra Lucho Herrera? Hablar. Señor, primero quiero aclararle una cosa. Yo, más allá de ser petrista, soy un ciudadano, soy un demócrata y soy un defensor de derechos humanos. Y no tengo un lente selectivo. Yo soy víctima también de las FARC en este país. Mi primo, asesinado por la policía, por el ejército, perdón, me retrotraigo en lo que he dicho. Mi primo fue asesinado siendo policía por las FARC en Solita, Caquetá. Y también he manifestado contra los crímenes de las FARC. En este caso, estamos llamando a una reflexión en el espacio público, con pintura de agua, con una tela y con un performance artístico que yo acompaño como defensor de derechos humanos, así no sea artista. Nosotros tenemos un lente por la humanidad, por la defensa de los derechos humanos. En la que, no tiene que ver en lo que yo lo acompaño, señor Cajamarca. Sí, señor. Las víctimas, no se preocupe, le voy a contar algo. Las víctimas hay que reivindicarlas. ¿Qué tiene que ver Lucho Herrera? El señor Lucho Herrera está siendo acusado. Él no había participado en ninguna entrevista, creo que hasta el momento no lo ha hecho. Y él se acercó, y les voy a decir una cosa, no hubo una confrontación. Con él hubo un diálogo respetuoso, en el cual nosotros le dijimos claramente que esperábamos que fueran los estrados donde se decidiera si era o no era culpable. Él lamentablemente está metido en esta situación, lamentamos la situación familiar, el dolor de su familia, de su esposa, pero pues son unos hechos que hay que investigar. Y las víctimas tienen que hablar, y como no se abre la posibilidad para que las víctimas hablen, ustedes no han abierto este espacio para que las víctimas de ese crimen y de otros crímenes vayan a hablar. Claro, nosotros lo abrimos, pero venga, y lo abrimos por intermedio. Señor Cajamarca, eso no es cierto. Eso no es cierto. Señor, ¿por qué no es cierto? Pues no, porque es que sí hemos escuchado a las víctimas. Usted no sabe el trabajo que se ha hecho. Entonces, le sugiero que no juzgue si no conoce lo que hay detrás del trabajo periodístico que hacemos. Porque sí hemos hablado con las víctimas, hemos hablado con los hermanos de las víctimas y los acompañamos y revelamos la sentencia, lo que dice contra Lucho Herrera. Pero eso no nos puede llevar a nosotros a condenar a priori sin que esperemos la actuación de la Fiscalía y de los jueces. ¿Y no se puede hacer entonces un espacio de reflexión social frente a lo que está sucediendo? Eso es lo que yo le digo. Frente a la memoria. ¿A usted le parece que vandalizar la estatua homenaje a Lucho Herrera, eso es un acto de reflexión social? Le repito, lo que usted ve como vandalismo, nosotros lo vemos como un performance. Explíqueme eso como es un acto de reflexión social. Llamó la atención de la ciudadanía para hoy poder estar hablando y visibilizando mayoritariamente lo que están pensando las víctimas. Señor y por otro lado, nos permite también poder hablar de lo que está sucediendo. Y por otra cosa, el señor Lucho Herrera llegó al espacio y habló. Y su voz también está siendo escuchada hoy en los medios de comunicación y en las redes sociales frente a lo que él dijo. No lo ha hecho por medio, no he conocido las entrevistas que le hayan hecho frente a este caso al señor Lucho Herrera. Claro que fue Lucho Herrera a hacer lo mismo que hubiera hecho cualquiera, a pedirles a ustedes que respeten el debido proceso y que él no hizo lo que lo están acusando. Bien, y nosotros estamos abriendo espacio de diálogo en el territorio, en la calle y en el espacio público. Esa es nuestra misión. Le repito, no se preocupen, la estatua está totalmente bien. Lo que no están bien son las víctimas del conflicto armado, lo que no están bien son las personas que degollaron y descuartizaron los paramilitares en Fusagasugá. Señor Cajamarca, en un supuesto usted entonces estaría de acuerdo con que, por ejemplo, si a usted se le señala supuestamente por un asesinato, por un acto vil, el performance de que vayan y vandalicen su casa, la llenen de pintura, la monten de grafitis, etcétera, ¿estaría de acuerdo? ¿Está correcta esa acción, ese performance como usted lo califica?
Yo creo que nosotros en este espacio de reconstrucción de la nación, de la memoria y demás, el juicio social es necesario. Y vandalizar las viviendas o los monumentos o cualquier cosa es justificable. Señor Cajamarca, si va a haber espacio del diálogo. Eso del juicio social, Ricardo le hace una buena pregunta. Si alguien se inventa que usted mató a alguien, ¿nos saltamos el juicio de los jueces, el juicio judicial, y por el tema del juicio social o del performance o de que yo me creo artista, voy y me meto a su casa y le digo a sus familiares que usted es un criminal? ¿Estaría bien? Claro que no. Para usted no. Para mí, la ciudadanía tiene derecho a expresarse. Y para mí, los movimientos sociales, y no los supuestos artistas, sino toda la ciudadanía, tiene derecho a expresarse. Si yo soy juzgado, acusado de algo, y la gente quiere que hablemos sobre el tema, créanme que yo no me voy a esconder. Pero Lucho Herrera no ha sido acusado. Ni ha sido juzgado. ¿Está siendo juzgado? No, pero está haciéndolo. Hay una investigación. Está siendo investigado. Está siendo investigado. En estricto rigor. Estamos, que le pusieron el término de fueron ustedes. Yo estoy diciendo, él está siendo investigado. Y hay una realidad, y le estoy diciendo, esta es una oportunidad que tienen las víctimas de poder hablar de los crímenes del paramilitarismo, particularmente en esta región, que no se han investigado. Sí. Usted tiene toda la razón, señor periodista, yo le di esa información. Sí. No fue el bloque capital, fue el frente norte del bloque Centauros, pero fue en Cundinamarca, un territorio donde no se ha investigado lo que los paramilitares han hecho. Sí. Señor Cajamarca, ¿usted sigue siendo funcionario del Ministerio del Interior o ya no lo es? No, señor, ya no lo soy. No soy funcionario público. ¿Usted hasta cuándo trabajó en el Ministerio del Interior? No sabía, señor Cajamarca. Yo creo que hasta el año pasado. Usted entró a finales del 22, ¿cierto? Sí, señor. Yo entré a finales del 22 como coordinador del grupo de víctimas del conflicto armado. Coordinador. Y llegué allá por defensor de derechos humanos. Porque he sido defensor de derechos humanos toda la vida. Y que no sé si lo dije ya acá, pero también soy víctima del paramilitarismo. Salí exiliado en el año 2002 por el bloque capital en Facatativá hacia Estados Unidos con toda mi familia. Señora Cajamarca, le agradezco estos minutos. Yo a ustedes también les agradezco mucho espacio y creo que necesitamos más espacios de reflexión y de diálogo. Ayer hubo un diálogo con el señor Lucho Herrera y es un diálogo necesario. Esperamos que la justicia haga una investigación en derecho y las víctimas puedan ser reparadas como tiene que ser. Sí. Gracias, señor Cajamarca, muy amable. 9:32. Felipe.